Cuando hablamos del Rey de Gloria, realmente la palabra de Dios es maravillosa, es fuerte, es poderosa, ¿verdad? Bueno, ya estamos, hoy es 3 de diciembre, ya estamos en el mes de la Navidad y estamos iniciando una nueva serie que llamamos Jesucristo, Jesús y los Evangelios. Pues basado, claro está, en los 4 Evangelios. Y Evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a orar, porque cuando alabamos al Señor y su Espíritu se hace presente en cada uno de nosotros, la oración tiene que ser infaltable. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, porque tú nos has traído, Señor. No venimos por nuestra propia cuenta, sino eres tú el que nos mueve a venir a adorarte, a alabarte, a recibir tu palabra, Señor, la palabra de Dios, que es la que impacta nuestras vidas y nos transforma. Señor, quédate con nosotros en todo este servicio de hoy, primer domingo de Navidad. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, sabemos que el Evangelio es uno solo, ¿verdad? Con 4 presentadores que nos relatan la vida terrenal de Cristo. Y estos 4 escritores nos cuentan la gran noticia. Ha llegado el Salvador prometido, ha llegado. Aquel que anunciaron los profetas, Jesús, el Cristo, el Señor, ha llegado. Cada evangelio nos ofrece un aspecto distinto de la vida terrenal de Jesús. Mateo nos presenta a Jesús como rey. Marcos nos lo presenta como siervo. Lucas como el Hijo del Hombre. Y Juan nos lo presenta como el Hijo de Dios. Y este primer domingo de Navidad, el mensaje estará centrado en el Evangelio de Mateo. Jesús, el Rey de gloria según el Evangelio de Mateo. Pero antes de entrar en el tema, vamos a ver un poquito algunas características del autor. ¿Quién era Mateo? Un judío de profesión publicano, recolector de impuestos, ¿verdad? Y esto lo hacía, que era odiado por su propio pueblo, pues era el que cobraba los impuestos, el que les recogía el poco dinero que ellos tenían, ¿verdad? Y la gente lo veía como un ladrón. Pero qué importante e interesante ver que a este mismo hombre, Mateo, fue llamado por Jesucristo para que formara parte de su equipo, de los 12. El Evangelio de Mateo, mis amados hermanos, fue escrito para los judíos con el propósito de que ellos conocieran a Jesús como el Mesías. Y Mateo rompe el silencio después de 400 años desde el profeta Malaquías y su profecía sobre el anuncio del nacimiento de Jesús. Los judíos tenían un profundo conocimiento de las Escrituras y es por eso que Mateo escribe el relato de la vida terrenal de Jesús para este pueblo. Ellos
Ellos debían comprender que Jesús venía a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, por lo que en el Evangelio se repite para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El Evangelio de Mateo nos muestra a Jesús con su descendencia real. Era ese rey largamente esperado por el pueblo judío, el Mesías, el león de Judá, el hijo de David. Y este es el Evangelio del cumplimiento de la promesa. Ahora yo les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias, abriendo sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Sé que tenemos el apoyo de los versículos bíblicos en pantalla. Sé que tenemos en las manos una hoja donde podemos ir dando seguimiento a todos los versículos y llevárnosla a casa y repasar y leer y volver a leer, porque la palabra de Dios hay que leerla una y otra vez. Pero la Biblia es la palabra. Y por eso tenemos que tenerla con nosotros y manejarla adecuadamente. En este primer capítulo del Evangelio de Mateo hay dos divisiones bien marcadas. La primera parte del versículo 1, ¿verdad?, hasta el 17, nos muestra la genealogía de Jesucristo. Y a partir del versículo 18 y hasta el 25 habla del nacimiento de Jesucristo. Y es interesante porque solo en este capítulo se menciona 2 veces a Jesucristo. En todos los demás capítulos se habla de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús hecho hombre, Jesús 100% hombre. Y el nombre de Jesús va a ser determinado por el mismo ángel que se le aparece en sueños a su padre terrenal, a José. Y Jesús significa, ¿quién lo sabe? Jehová salva, ¿verdad? Jehová salva. Eso significa Jesús, gran Señor. El versículo 21 de este primer capítulo del Evangelio de Mateo dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin embargo, Jesús era un hombre común y corriente en la Israel de aquel tiempo. Todo el mundo, había muchos que se llamaban Jesús. Pero el término Cristo era un título que en hebreo significa el Mesías, es decir, alguien que ha sido ungido, alguien que ha sido separado para una misión especial. Mateo habla 2 veces de Jesucristo en este primer capítulo. Está hablando del Hijo de Dios que se hizo hombre elegido por Dios para salvar a su pueblo. Y ahora, con esto en mente, es que podemos entender qué le está mostrando Mateo a los judíos, pero también a nosotros, para que podamos rendir nuestras vidas a Jesucristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver 2 aspectos que nos ayudarán a conocer a Jesucristo. Y el primero de estos aspectos es el criterio de la promesa. Dijimos al comenzar que la primera parte del capítulo 1 del Evangelio de Mateo nos muestra la genealogía de Jesucristo. Ahora, la genealogía es la línea familiar, es decir, quién engendró a quién. ¿Quién es hijo de cada uno de estos personajes que aparecen en la Biblia? Y a lo mejor tú no te has tomado la molestia de leer nombre por nombre al detalle, porque a lo mejor piensas que es innecesario. ¿Para qué voy yo a conocer y a saber todos esos personajes que vivieron hace tanto y no sé quiénes son?
Pero sabes una cosa, si están en la Biblia es por algo. Y si tú lo lees con conciencia y corazón y vas viendo y reflexionando, vas a ver cómo cada nombre va a engranar como una pieza en su sitio conforme vas leyendo la palabra de Dios y conforme vas estudiando la palabra de Dios. Es la historia de la descendencia de una familia o de un individuo a partir de un antepasado. Mateo nos muestra la línea de descendencia de Jesús y debemos recordar nuevamente que él escribe este evangelio para los judíos. Y el judío entendía perfectamente lo que Mateo estaba haciendo. Por eso vamos a ver cuáles son esos criterios que Mateo nos muestra. Y el primer criterio es probar que Jesús es hijo de Abraham y de David. En Génesis, Dios le había dicho a Abraham, en el capítulo 12, verso 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y más adelante, en el capítulo 22, verso 18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, amados, esa bendición es para todas las familias de la tierra y para todas las naciones de la tierra. Es decir, es para tu familia y es para mi familia y es para este país, para Venezuela, porque Venezuela está amparada también por esa bendición. Pero también tenía que probar que Jesús era hijo de David. Y en 2 de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 12, Dios hace un pacto con David y le dice, mira cómo lo dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando de Jesús claramente. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El judío esperaba esta promesa. El judío esperaba al Mesías prometido. Y yo estoy segura que los escribas, los fariseos, fueron a buscar la genealogía de Jesús para comprobar que toda la línea paterna y materna descendían de Abraham y de David. Y Mateo pone todo esto por escrito en su evangelio. Toda la genealogía de Jesús para que no hubiera duda y cualquiera podía comprobar que Él viene del linaje prometido. Hay un segundo criterio y es afirmar que Dios es fiel. Amados, Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Amén. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, el apóstol nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo estoy segura que ese pueblo que fue sacado de Egipto, de la esclavitud, que iba atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, era un pueblo rebelde. Yo estoy segura que iba reclamando, quejándose, porque si hay algo que el ser humano siempre tiene en la boca es la queja, diciéndole al Señor, ¿y qué hacemos aquí? Pasando tanto trabajo, pasando hambre, sed, y llegaron a decir estaríamos mejor en Egipto. Pero para el judío
judíos el Señor iba a venir de un momento a otro a librarlos de la esclavitud. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La mente de Dios no es nuestra mente. Y Él rompe paradigmas. En el tiempo del nacimiento de Jesús, Israel estaba bajo el dominio romano, bajo el yugo romano, dependían de los romanos. Su economía dependía de los romanos. Y pudiéramos quizás pensar o decir que no era el tiempo propicio, que no era el tiempo adecuado, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Dios es fiel. Dios no mira las circunstancias para actuar, porque Él es el creador. Él es el todopoderoso y actúa como Él quiere para que tú y yo podamos confiar en Él. ¿Cuántas veces no lo ha hecho así en tu vida? ¿Cuántas veces no te ha sorprendido? ¿Cuántas veces no te ha asombrado actuando de manera poderosa? Porque Él no está limitado por nada. Él es todopoderoso. Él es fiel a pesar de las veces que Israel le dio la espalda. A pesar de las veces que nosotros nos volteamos y miramos para otro lado y nos alejamos de Él. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, ¿cuántas veces somos infieles? ¿Cuántas veces? Pero Él es fiel. ¿Cuántas veces no ha guardado a nuestras familias? ¿Cuántas veces no ha guardado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no ha guardado nuestra salud, nuestro trabajo? Pero su fidelidad no depende de lo que nosotros somos, no depende de nuestros méritos, no depende de lo que tenemos, sino de su soberanía y de su gracia. Un tercer criterio: reafirmar la preeminencia de Cristo. Dios le había mostrado al pueblo de Israel que debían entregar a sus primogénitos. ¿Quiénes eran los primogénitos? Pues los primeros hombres nacidos o los primeros animales machos. Y si el padre o la madre no estaban, todos los derechos pasaban al hijo mayor. Y ese hijo mayor, el primogénito, él tenía la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hermanos, a su familia. Y por eso los judíos se sentían orgullosos de ver en la genealogía a todos los hermanos mayores. Pero Israel cambia esto y vemos cómo los primogénitos muchas veces olvidaron a sus hermanos, los echaban y se apoderaban de todo. Pero en la genealogía de Jesús no todos eran primogénitos. Ese no era el propósito de Dios. Y vemos a David. David era el más chiquitico, el menor de los hermanos, ¿verdad? El pastorcito de ovejas. Dios nos demuestra con esto que los que van a estar en su linaje no son los que la sociedad indica. La evaluación de Dios no es por principios humanos,
seleccionando quizás a los mejores, a los más inteligentes, a los más preparados, a los que tienen mejor posición social. No. Y no nos cansamos de decirlo. ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira lo externo. Sirve para algo. ¿Qué es lo que mira Dios? Pero díganlo con fuerza, porque Dios está mirando tu corazón, América. ¿Qué es lo que está mirando Dios? El corazón, ¿verdad? Mira el corazón, mira la disposición de las personas, mira aquel que es pobre de espíritu, humilde y que tiembla ante su palabra. Cristo es el primogénito de toda la creación. Él es Dios y participa con el Padre en la creación. También en la cabeza de la iglesia, donde hay muchos miembros, ¿verdad? Pero Él es el primero. Un nuevo criterio, un criterio más cuarto: reafirmar que Dios no hace acepción de personas. Cuando revises esa genealogía de Jesucristo, como te dije en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, y ten esa curiosidad de leerte nombre por nombre, ahí tú vas a encontrar 4 nombres. 4 nombres de mujeres que resaltan, porque en la genealogía de los judíos nunca había el nombre de una mujer, nunca aparecía una mujer, porque en aquel tiempo las mujeres no tenían ningún derecho legal. Ahora imagina por un momento cómo sería el gozo de una mujer judía al encontrar su nombre en la genealogía de Jesús, porque Dios no discrimina a nadie ni hace acepción de personas. Y es interesante porque ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el libro de la historia de la iglesia, en el capítulo 10, verso 34, vemos cómo el judío Pedro, ese hombre fuerte, con un temperamento, ¿verdad?, se asombra ante esta verdad. Y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, que yo sepa, para hablar hay que abrir la boca, ¿verdad? Pero dice, para que resalte esto, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El judío Pedro, que decía que jamás entraría en la casa de un romano, en la casa de un pagano, en la casa de un perro, un judío que jamás se ensuciaría. Pero vemos como un hombre que caminó 3 años, 3 años con Jesús, un judío apasionado, con una personalidad, porque Dios no te quita tu personalidad, pero sí te cambia el carácter. Vemos cómo este judío apasionado, violento, es transformado, ¿verdad? Él recibe un mandato de predicar la palabra, de predicar el evangelio a toda criatura. Él es transformado por el poder de la palabra y descubre que Dios no hace acepción de personas. Cristo vino a dar cumplimiento a la promesa y vino a morir por todos, porque su poder está basado no en lo que somos nosotros, sino en lo que Él es y en lo que puede hacer con cada uno de nosotros. Un quinto criterio: reafirmar que Dios busca a los pecadores. ¿Hay alguno acá que no sea pecador?
Mira, todo judío trataba de mantener su linaje limpio, sin mancha. Pero el linaje de Jesús, allí encontramos 4 mujeres. ¿Y qué clase de mujeres? Tenemos a Tamar. Y si no has leído estos pasajes de la Biblia, búscalos y entérate. Tamar, que adulteró con su suegro. Porque esas cosas que pasan hoy en día en el mundo pasaban, ¿sabes? El hombre es el mismo. Encontramos a Rahab, una prostituta de Jericó que ni siquiera era judía. A Ruth, la moabita. Y quizás la última un poco más conocida por ustedes, a Betsabé, que cometió adulterio con el rey David. Sin embargo, cualquier judío hubiese ocultado esto. Pero ¿qué es lo que hizo Mateo? Mateo lo escribió en su evangelio para que todo hombre y toda mujer viera esto y entendiera que Jesucristo, lo que dice en Lucas 19, verso 10, entender lo que Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano amado, Él te vino a buscar y a salvar a ti y a mí. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por los enfermos. Él no vino por los sanos, porque si no, no hubiese encontrado ninguno. Vino por todo aquel que se humilla delante de Dios y le dice: Señor, yo no sé qué hacer con el desastre de mi vida. Yo no sé qué hacer con mis pecados. Y no merezco, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Dios conoce nuestra condición. Él sabe que somos frágiles, débiles, que somos de barro, que somos pecadores. Y solo Él puede perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados y transformarnos. Solo Él puede darnos la gracia salvadora. De modo que si un judío había sido rechazado por ser un pecador o ser cualquier cosa, al ver esta genealogía podía tener esperanza. Como hay esperanza para cada uno de nosotros que realmente rinde su vida a Cristo. Todo lo que Cristo pide es que le creas. Que creas que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que nació dándole cumplimiento a la promesa de redención. Y un sexto criterio es que reafirmar que la obra de Dios depende de Él. Mateo está reafirmando lo que Dios ha dicho a cada generación de judíos. Mateo está reafirmando que la obra de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Porque el Espíritu Santo que inspiró a Mateo no ocultó nada. No ocultó lo que cualquier judío hubiese ocultado. La salvación de Dios, hermanos, no depende de nosotros, depende de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 16 dice: así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende del amor de Dios. Jesús tenía muy claro su visión. Él sabía que venía a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Y Dios permitió esto para que el judío, al igual que cada uno de nosotros, al mirar todos estos criterios que hemos dicho,
rindiéramos totalmente nuestra vida al Rey y Señor. Amén. Amén. Amado hermano, amigo, si hay alguien aquí que nos visite, Dios puede transformar tu vida. Él puede cambiarla. Él nunca te discrimina. Jamás te abandona. Él es fiel. Y no le importa tu condición de pecador. El Padre Celestial envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por ti y por mí. Y Mateo sabía que lo que el hombre haga no interfiere en la voluntad de Dios, porque Él quiere salvarte. Amén. Un segundo aspecto que encontramos en este capítulo 1 del Evangelio de Mateo nos va a ayudar a conocer a Jesús y nos habla ya del cumplimiento de la promesa. Al comenzar el mensaje les dije que había dos divisiones. Primero, la genealogía, de la cual ya hemos hablado, y de los versículos 18 al 25 nos narra el cumplimiento de la promesa en el tiempo exacto, y es el nacimiento de Jesús. Y aquí aparece un personaje muy especial, pues se trata de José. José se encuentra ante una situación muy especial y José no sabe qué hacer. Estaba desilusionado, dolido, angustiado, porque María, la joven con quien se había comprometido, estaba embarazada. Y dice la Biblia que José era un hombre justo y él quiso dejarla secretamente para no perjudicar a María. Pero ante esta situación, Dios interviene y José oye la voz de Dios. Leamos los versículos 20 y 21 del capítulo 1 de Mateo. Y pensando él en esto, José, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No temas, José. Son muchas las veces, ¿saben?, que el Señor nos dice a nosotros: no temas. En la Biblia, en la palabra, muchos dicen que este mensaje, no temas, aparece en 143 versículos. Otro dice que aparece 365 veces, como un no temas para cada día. Porque innegablemente ante la situación de temor, de angustia, cuando esa angustia y ese temor se apodera de nosotros, no sabemos qué hacer. No sabemos cuál es el paso siguiente, porque somos seres humanos. Pero Dios obra en nosotros y nos cuida. Y en esas tantas veces Él nos dice: no temas. No temas, porque yo te cuido, porque yo soy tu socorro, porque yo te redimí, porque yo estoy contigo. Y todo lo que tenemos que hacer es creer. Creer, solamente creer y dejar actuar a Dios frente a nuestra debilidad humana. Y esto es lo que tuvo que hacer José. José le creyó a Dios. Dios le dice a José: lo que María tiene en su vientre es engendrado del Espíritu Santo. Ahora yo te hago una pregunta. Como seres humanos, ¿José entendió esto? Ponte los zapatos. ¿José entendió esto? ¿Saben? Dios nos muestra lo que Él hace y no espera que tú lo entiendas.
Él lo que demanda no es entendimiento. Lo que Dios demanda es obediencia. Obediencia. Y también le va a decir a José que el nombre del niño va a ser Jesús. Y le va a señalar que ese niño salvará a su pueblo. No del yugo romano, no de la dominación babilónica, ni del imperio persa, ni del imperio que esté dominante en aquel tiempo, sino de sus pecados. Porque no se trataba de una salvación política, ni una salvación social o una salvación económica. Este Salvador, este Mesías, era el rey que salvará a su pueblo de sus pecados. Y es interesante porque en el Salmo 130, versículo 8, y este era un salmo que cantaban los peregrinos cuando regresaban del exilio de Babilonia, iban hacia Jerusalén, cantando, gozándose. Lean todo lo que dicen esos cantores, esos peregrinos que regresaban a su tierra, Jerusalén, y decían: y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Son salmos mesiánicos que ya anuncian al Mesías. Hoy en día, con dolor, vemos cómo está el pueblo judío. ¿Pero qué hizo José? José obedeció a Dios. Mira, José pudo haberse podido argumentarle a Dios, a darle excusa, a decir: ya va, Señor, espera, esto sí, esto no, ya va, mírame a mí, no, estoy complicado, yo no puedo con esto. Pero José no hizo eso. José entendió que la obra la hace Dios y que no depende de nosotros ni de las circunstancias. La obra depende de Dios. Amén. Mateo nos muestra en su evangelio desde el comienzo que no se trataba de un hombre cualquiera, que no se trataba de un hombre más, sino un hombre de descendencia, de linaje real, y que corría sangre real por sus venas. De no haber sido rey, no podría atribuírsele el derecho de gobernar nuestras vidas. Y por eso te voy a hacer la pregunta más importante del mundo, porque Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Reflexiona en ello, profundiza un poquito, deja que el Señor y el Espíritu Santo abran tu corazón. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién creen ustedes que le da la respuesta? Pues ese judío apasionado llamado Pedro. Él le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos en el mes de diciembre, ya lo dijimos al comenzar, el mes de Navidad. Y el mes de Navidad gira o debe girar alrededor del nacimiento de Jesús. Porque no se trata de recordar todos los años su nacimiento, no se trata de estar todavía discutiendo que si es el 24 o si es el 25, no se trata de todo lo que trae la Navidad, un tráfico espantoso, luces, colores, comida, regalitos, una cantidad de preocupaciones que llenan nuestra mente y nuestro corazón, y no nos acordamos de lo que realmente trae la Navidad. Porque el plan de Dios es un plan eterno de salvación, y es un plan profundo, es un plan divino. Se trata de recordar que Jesús nació. Y nació para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para condenar al pecado, para que podamos vivir conforme a la ley del Espíritu y fijar la mente en los deseos del Espíritu que nos da paz y
que nos da vida. Para eso vino Jesús. Porque a pesar de nuestros pecados, Él vino por ti y por mí. Hay un pueblo judío que rechazó al Mesías prometido, que todavía lo está esperando, pero que viven como le da la gana hoy en día. Jesús vino a buscar a aquellos que Él mismo había elegido como pueblo, no porque sean los mejores, sino porque los ama. Y se acerca a ellos como su Salvador. Pero ese pueblo le da la espalda. Su propio pueblo, ese pueblo donde Él nació, donde Él creció, donde Él pasó su infancia, donde lo vieron desde pequeñito, no lo reconoce como el Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amigos amados, Dios es soberano y su elección es soberana. Dios formó un pueblo no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles, ¿verdad? Y de ambos hizo un solo pueblo. Por eso que en el libro de Oseas, y nos lo recuerda Pablo en Romanos, en el capítulo 9, versos 25-26, dice, y es muy lindo, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. Cuando Dios concibió el plan de salvación, lo hizo desde la eternidad. Y lo hizo ya pensando en ti y en mí. Nos conocía desde la eternidad. ¿Has pensado alguna vez eso? Que Dios te conoce desde la eternidad. Conoce cada uno de tus días. Conoce el libro de tu vida completico, de principio a fin. Nosotros, los que estamos aquí, amados hermanos, somos la iglesia, somos la amada, somos el pueblo de Dios. ¿Qué mejor momento que este tiempo de Navidad para darle un giro a tu vida? ¿Sabes una cosa? Hace una semana, 2 semanas salimos de los 40 días de perdón. Yo no sé cómo ha trabajado el Señor en tu corazón. No sé lo que Él haya hecho en tu corazón, tú lo sabes. Él nos mostró que como cristianos tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón también. Él nos mostró que si queríamos tener corazones sanos, familias sanas, teníamos que pedir perdón. Él nos mostró que teníamos que arrancar del corazón el orgullo, la vanidad, la soberbia, la vanagloria. Yo anhelo y espero de todo corazón que este camino del perdón haya impactado tu vida, que sea útil. Pero la semana pasada hablamos de reconciliación. ¿Sabes? Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios. Somos nosotros capaces de buscar la reconciliación, porque ya el perdón, quizás tomamos la decisión, voy a perdonar, pero eso no se queda así. Viene el siguiente camino, que es la reconciliación. Y sabes una cosa, la Navidad es una fiesta familiar, ¿verdad? Por lo general. Qué hermoso sería trabajar este camino de reconciliación con nuestra propia familia. Los mayores dolores, y creo que ya lo he dicho antes, están dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia familia.
las mayores ofensas, la violencia, los rencores, el maltrato. ¿Por qué no le damos un sentido nuevo a la Navidad? Sí, Señor, voy a perdonar, tomo la decisión, pero no te quedes ahí congelado. Trabaja para reconciliar a toda tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos. Empieza por lo que está más cerca de ti, por lo que más te duele. Trabaja en esa reconciliación familiar, que es lo que te va a dar sanidad. Que esta Navidad sea un tiempo diferente, un tiempo de perdón, pero un perdón verdadero, sincero, donde puedas ver los frutos de esa reconciliación. El otro día oí una frase que decía, la persona que lo decía que estaba viendo su vida hacia atrás, ya es mayor, como de verdad nuestra, que no puedes hacer hoy en día por los nietos lo que no hiciste en su momento por tus hijos. Ustedes que están jóvenes todavía o más jóvenes, trabajen por su familia, por sus hijos, por sus esposos. No pierdan el tiempo en necedades. No esperen llegar al último momento, cuando llegamos a la última puerta y estamos casi por irnos, para entonces arrepentirnos y decir: ¿por qué? ¿Qué le di tanta importancia a tanta vanidad y a tanta tontería? Trabajen en ese sentido. ¿Saben? El Señor está en la puerta, está llamando a la puerta de tu casa, porque Él quiere entrar, ¿verdad? Él quiere entrar a tu casa. Él quiere venir a comer contigo. Ábrele las puertas de tu casa. Ábrele las puertas de tu corazón. Invítalo a cenar ese 24 contigo y con tu familia. ¿Qué mejor regalo que sanidad, que perdón, que reconciliación? No tienes a lo mejor dinero para irte de centros comerciales a buscando regalos para Navidad, porque no te va a alcanzar el dinero. Pero el Señor te ofrece el mayor regalo sin que te cueste un centavo. Yo te invito en esta mañana a abrir la puerta de tu casa al Rey de Gloria. Amén. Que Dios me los bendiga.